tardes. Nos encontramos hoy con Carlos Manuel Rodríguez. Muchas gracias, Carlos, por aceptar esta invitación de poder compartir con usted un rato en su programa El Rincón de los Guardaparques, precisamente para hablar de parte de esa historia vivida por usted y por muchos de nosotros cuando se inicia el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC. Carlos Manuel Rodríguez, para los que no lo conocen, imagino que la mayoría de las personas lo conocen. Él es abogado ambiental de formación, ha ocupado el puesto de ministro en varias ocasiones, ministro y viceministro del Ministerio de Ambiente y Energía, y actualmente está en una posición muy importante en el Fondo Mundial Ambiental, conocido como GEF, en siglas. Y hoy quisiéramos abordar varios temas con relación al desarrollo, nacimiento y desarrollo del SINAC, y quisiéramos dar un espacio a Carlos para escuchar su reacción a este planteamiento. Bueno, muchas gracias a Miguel y muy buenas tardes y a todos los que nos acompañan. Primero, agradecer la invitación. Segundo, es un gran honor. Segundo, el resaltar el esfuerzo que este programa tiene es tremendamente importante. Ahora que por cosas de la vida, trabajo fuera de Costa Rica en temas de conservación y tengo una visión desde afuera hacia adentro de Costa Rica y lo comparo con 155 países donde trabajamos en el GEF. Y el poder documentar la historia, los procesos, es algo que es tremendamente importante, porque al yo trabajar en el GEF y estar trabajando en 155 países, todo el mundo me pregunta, bueno, cuéntenos la historia de Costa Rica, hemos oído muchas cosas, ¿dónde puedo leer? ¿Dónde está escrito lo que usted me está diciendo? Y hay muy poco. Y entonces, el perder la memoria del proceso sería un gran error que cometeríamos los costarricenses, que a nosotros no se nos olvida la guerra del 56, no se nos olvida la guerra del 48, la abolición del ejército, esos grandes hitos que Costa Rica ha tenido, lo hemos ido de una u otra manera documentando, y creo que el esfuerzo de conservación es muy importante documentarlo, porque hoy la conservación está en los valores del costarricense, no cuando usted y yo éramos chiquillos. Los principios y valores de la conservación no existían, hoy sí. Y entonces, en unos años, lo que hicimos, creando parques nacionales e instituciones, va a ser visto en esas generaciones del futuro como cuando vemos a nuestros abuelos con esas decisiones de abolir el ejército, crear la caja, crear la universidad, las garantías sociales, el código de trabajo, toda esa revolución. Así lo vamos a ver. Pero lo que quiero decir es que alguien tiene que documentar eso. Y me parece que lo que estás haciendo es tremendamente valioso, y quiero felicitarte y decirte que me siento muy orgulloso de poder contribuir en este esfuerzo tan importante que hacen ustedes. Precisamente, Carlos, la idea que nació a varios compañeros que estamos en esa dirección de este programa, precisamente documentar todos esos acontecimientos que la historia nos ha dejado en el tema del gran proyecto de conservación de Costa Rica. Y precisamente quisiéramos hablar, para el abordaje que quisiéramos tener con usted hoy, el primer tema que tiene que ver con los gestores, precisamente, de la idea de crear SINAC. A ver si usted nos puede comentar al respecto. Sí, claro, Miguel, con muchísimo gusto. Y para empezar a hablar del SINAC, yo quisiera también compartir algo que es fundamental, que debemos todos entender, y es que las instituciones, sea la Caja, el MINAE, el Servicio de Parques Nacionales, la Dirección General Forestal, SINAC, el IMAS, el ITCO, las instituciones nacen, crecen, maduran y eventualmente desaparecen a lo largo de la historia. Y creo que eso lo hemos visto en muchos sectores en Costa Rica. Y el tema de conservación de la biodiversidad no es una excepción. O sea, hubo instituciones, agencias que se crearon, fueron evolucionando, y yo veo como 3 etapas, casi que 4, desde el punto de vista del desarrollo institucional sobre los temas de conservación en Costa Rica. Y lo primero empieza en el 69. Bueno, primero, ¿cuándo empezamos a medir eso? Porque bueno, el Museo Nacional se creó en 1880 y tanto,
Y creo yo que esa puede ser la línea base de la cual podemos partir. O cuando empezó la conservación de verdad en Costa Rica, con Mario Bosa y Álvaro Ugalde, o con Rafael Lucas, o con Tosi y Holdrich y el Centro Científico, o nos vamos más para atrás y llegamos a Fournier y a otros, y Valerio, y después echamos más para atrás y tenemos a Anastasio Alfaro, a Celedón, y a otros que eran influenciados por los alemanes y los ingleses y los norteamericanos que llegaron. Todo eso es muy valioso de entenderlo, porque así podemos hablar de SINAC y lo que viene, todo ese desarrollo evolutivo me parece que es muy interesante. El SINAC nace o es parte de ese proceso donde primero se crean en la Ley Forestal del 69 se crean 3 agencias para la conservación y el manejo de la biodiversidad. Hoy lo vemos así, antes no, que es una copia del modelo norteamericano, que era crear un servicio de parques nacionales, un servicio forestal y un servicio de vida silvestre. Y esa primera etapa, esas 3 instituciones estuvieron ubicadas dentro del Ministerio de Agricultura. Y a mí me parece que la ley y los que promovieron esa ley forestal de 69, pues no tuvieron otra alternativa que poner esas 3 departamentos, porque así se llamaban, así se llamaba, Departamento de Parque Nacional, ni siquiera el servicio, ¿verdad? Porque después vino la ley del 77 que hizo ese enlace. Entonces, muy interesante que las 3 agencias de manejo y conservación de biodiversidad, Parques Nacionales, conservación de biodiversidad, pero la Dirección Forestal fue creada para el manejo de madera y vida silvestre, para el manejo de la vida silvestre. Acordémonos que se cazaba y se comercializaba antes con especies silvestres, hoy no. Y son los grandes avances que hemos dado como país. Se establecen dentro del Ministerio de Agricultura y su tarea era crear áreas protegidas y de manejo de los recursos naturales. Unas categorías eran parques nacionales y reservas biológicas, otras zonas protectoras y reservas forestales y los refugios de vida silvestre. Eran 3 instituciones dentro de un mismo ministerio haciendo cosas muy parecidas, con una visión diferente, en un ministerio que era lo menos amigable con la conservación de la biodiversidad, que era el Ministerio de Agricultura, porque en aquel momento el contexto histórico y los objetivos era poner la tierra en producción, darle tierra al campesino, y la productividad y la reforma agraria y la función social de la propiedad. Todos esos conceptos iban en contra del bosque, y por eso teníamos 50.000, 100.000 hectáreas al año deforestadas en los años 60 y 70. Entonces, crear esas direcciones, y por eso Mario Bosa y Álvaro Ugalde, porque los pusieron ahí y tenía que convencer al ministro de que hiciera las áreas protegidas, cuando el ministro un ministro de Agricultura, cuando la tarea del ministro de Agricultura era deforeste eso lo más rápido posible, saque la madera y llénela de vacas. Esa era la visión que tenía el país. Pobrecito Álvaro Ugalde y Mario Bosa, y pobrecito Madrid y los demás que estuvieron en la DGF. Chuy debe haber sido López, tal vez el primero. Es que sí, después viene la ley de fauna silvestre en el 83 y establece una dirección de vida silvestre más fuerte. Pero pobrecitos ellos que les tocó montar de la nada esas direcciones, departamentos, servicios. El segundo periodo es cuando se toma la decisión de hacer el MIRENEM en el año 86. Y el MIRENEM era el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Mina. Y se trae todas esas 3 direcciones que estaban en el MAC, se pasan al MIRENEM, que es Recursos Naturales Renovables, se trae Minería y Energía del Ministerio de Comercio e Industria y se crea el MIRENEM. Y me parece a mí una fabulosa decisión, porque al pasar Parques, Forestal y Vida Silvestre y Agricultura a este nuevo Ministerio de Recursos Naturales, es el centro del ministerio. Allá donde estaban en MAC era la pulga esa necia que molestaba. Y el ministro de Agricultura, o los ministros de Agricultura, firmaron la creación de parques nacionales, la solicitud de Bosa y Ugalde, porque esas áreas eran remotas y no servían para agricultura y ganadería, y posiblemente esa fue una variable que se utilizó muchísimo. Otra fue la gran habilidad de Bosa y Ugalde de sacar tierras del ITCO y hacer una serie de cosas que tienen un sistema como el que tenemos hoy. El tercer periodo, Miguel, es cuando el MIRENEM cambia a MINAE y esas 3 direcciones cambian a SINAC. Ese es el proceso que yo lo veo, y yo creo hoy
en el 2023 necesitamos un gran cambio, así como cuando creamos las primeras direcciones en agricultura, cuando después creamos en Mirenem y traemos estas, después creamos el MINAE y hacemos SINAC. Hoy yo considero que necesitamos un cambio institucional porque hemos llegado a ciertos límites. Ahora, Carlos, en la entrevista pasada, hablando con Rodrigo Gámez, nos comentaba de todo este proceso que usted muy bien lo está citando, pero Rodrigo hizo énfasis en que él quedó hasta la parte donde se formaron las unidades regionales de conservación y después de ahí se da el salto ya a SINAC. Te voy a contar de dónde nacen estas ideas, porque estaba dando como el antecedente para ir a contestar tu pregunta. ¿De dónde nacen las ideas del SINAC? Okay. Las ideas del SINAC nacen mucho por varias vías. Hay varias gentes y varios grupos que más o menos empiezan a llegar a una misma conclusión, que eran las URCs en aquel momento. Y por un lado era Daniel Jansen y la gente de Santa Rosa, Sigifredo, Roger Blanco y mucha otra gente, diciendo, de ahí, hay una gran migración de insectos entre el bosque seco y el bosque nuboso. El bosque nuboso está allá en el Cerro Cacao y Orosí y el Rincón de la Vieja, y aquí está Santa Rosa, y en medio tenemos incendio todos los años y hay 1 millón de vacas. Y algo tenemos que hacer, pero la ciencia nos está diciendo que hay conectividad, que hay una migración y que tenemos que establecer corredores y tenemos que empezar a manejar el paisaje, ya no solamente el Parque Nacional, sino el paisaje. Ese era un movimiento que había. En aquel momento hay una publicación famosa de ACG y Daniel Jansen del año 86, que son las bases, y como un experimento, el MIRENEM, ni siquiera MINAE, en los años de Álvaro Umaña como ministro, y con la guía de Rodrigo Gámez y con mucha visión de los funcionarios dentro de la institución, se hace un experimento y la DGF, porque en aquel momento Dirección Forestal manejaba áreas protegidas, Vida Silvestre manejaba áreas protegidas y Parques Nacionales manejaba áreas protegidas en el mismo distrito o en el mismo cantón o en la misma provincia sin ninguna coordinación entre ellos. Es más, el único que hizo la tarea fue Parques Nacionales, porque Parques Nacionales sí consolidó el área al ir a comprar y expropiar. Y cuando hoy tenemos un poquillo de área todavía pendiente de pago, la Dirección Forestal nunca lo hizo. Y fue un gran error o falencia, porque las reservas forestales en algún momento fueron las reservas nacionales y los baldíos nacionales, eran del Estado. Y desde el momento que a la Dirección Forestal se le dieron esas reservas forestales, Río Macho, Cordillera Volcánica Central, Osa, Golfo Dulce, Cordillera Volcánica Guanacaste, esa Reserva Forestal Grecia y otras, cuando esas áreas se le dieron a la DGF, eran propiedad del Estado. Y la presencia de poseedores en precario era mínima, pero no hicieron una gestión como Parques Nacionales, igual con los refugios de vida silvestre. O sea, la forestal ni vida silvestre nunca consolidaron eso, porque el mandato que tenía la forestal era, esta es la reserva forestal, son tierras del Estado y usted va a dar concesiones madereras para que el privado venga y aproveche esa madera que es del Estado. Es el modelo norteamericano, porque eso es lo que se copió y funciona en Norteamérica y así es en Guyana, en Surinam, así es en Brasil. El gobierno da concesiones forestales a los privados en estas condiciones y esa era la tarea que tenía la Dirección Forestal, no lo logró. Y vida silvestre tenía la misma tarea con los refugios de vida silvestre. Y entonces no fue, y con el agravante, Miguel, de que los refugios de vida silvestre un día los manejaba la forestal, el otro día los manejaba vida silvestre, el otro día se lo echaba al hombro Parques Nacionales. O sea, Parque Nacional funcionaba, pero lo demás era un desastre. Entonces, los científicos nos decían, necesitamos conectividad, necesitamos restauración, y teníamos ese problema de las diferentes instituciones trabajando en diferentes. MINAE, el SINAC, empieza a aparecer como una opción, donde yo era parte de un grupo de gente con una visión de lo político, lo institucional, derecho ambiental, normas ambientales. Todos nosotros, yo trabajé en todas las leyes ambientales que han habido, forestal, fauna silvestre, la de parques no, la forestal desde el 86, desde el 86 en adelante he participado básicamente en todas. Y yo veía un gran problema. Teníamos
3 direcciones, manejando áreas silvestres protegidas. Solo Parque lo hacía bien, los otros yo diría que muy livianamente la gestión de manejo. Sí, la dirección forestal era muy bueno para entrenar a la gente a medir la madera en el bosque, el área basal, era muy bueno para entrenar a todo el mundo en cómo cortar el árbol, cortarlo en pedacitos, montarlo en el camión. La DGF era buenísimo en organizar el esfuerzo campesino, forestal, reforestación, eso lo hizo muy bien. Pero la parte de manejo lo hizo muy mal. Y entonces nunca se pudo usar. Eso, y además ver dos cosas sucedían desde la perspectiva que yo tenía y otro grupo más en temas de política y leyes ambientales. Veíamos 3 direcciones en Mirenem, con 3 de lo mismo, 3 departamentos legales, 3 departamentos financieros, 3 de esto y 3 de esto, todo concentrado en San José. Esas 2 experiencias, ACG diciendo manejemos integradamente las áreas protegidas, no importa si es de la DGF o de parques, manejémoslas integradamente, y otro grupo donde yo estaba diciendo cambiemos leyes, ajustemos a la realidad, la idea consignada que era, 1, por un lado, el tema conectividad, 2, el tema de descentralizar y desconcentrar. Por ejemplo, si usted era el director de Corcovado y necesitaba papel higiénico y alimentación, ya todo tenía que venir hasta San José, y las cosas se compraban en San José y después todo se iba para allá, incluso con los permisos. Yo me acuerdo en mis primeros años haciendo el SINAC, en el año 95 y 96, una vez me llama una persona desde Puerto Jiménez, en Osa, y me dice: Carlos Manuel, mira, yo tengo mi propiedad aquí en Puerto Jiménez en un área que dice que es el manglar. Es más, la mitad de Puerto Jiménez está dentro del manglar, como vos sabes muy bien, y él necesitaba un visado, un plano. Y entonces, como no hay oficina forestal ahí en Osa, no había nada en Rincón en esa época, él tenía que ir hasta San José a buscar el visado. Y él me estaba diciendo, pero la oficina de parques está aquí, a 150 metros de donde voy. ¿Por qué no voy a la oficina de parques para que me den el visado? No se podía. Entonces todo estaba centralizado en San José. Y el tercer elemento que justificaba el SINAC es abrir la toma de decisión a la sociedad civil, a otros actores importantes en ese proceso de descentralización, que hoy yo posiblemente me echo para atrás, me arrepiento de haber promovido tan fuertemente esa apertura, porque hoy tenemos una gran cantidad de conflictos de intereses. Los guías de turismo de ese parque nacional están en el CORAC y deciden pasar una política por encima y presionar al director de área de conservación para que ningún turista que vaya a ese parque, para que todo turista que vaya a ese parque nacional pague por un guía. Entonces el guía le cobra $100 a cada uno y todos se quedan así. Entonces ese conflicto de interés se da hoy en el 2023, por ejemplo, las concesiones que hemos dado en algunos sectores de algunos parques nacionales o una asociación de desarrollo o lo que sea, y son los mismos que están en el CORAC, son los mismos que se dan la concesión, y se nos ha ido la mano porque en aquel momento éramos muy inocentes en el tema de la participación de la sociedad civil, pero tampoco nos habíamos dado cuenta que el turismo iba a ser la principal fuente de empleo en las zonas rurales. Entonces el turismo se convierte en un enemigo de alguna manera hacia esa transparencia y esa democracia en la gestión de los recursos naturales que hay. Los guías de turismo son una maravilla. Los papás de los que hoy son guías de turismo eran cazadores y pasaron sus hijos a ser guías de turismo y hay una gran prosperidad. Pero el conflicto humano sigue estando. Los guías de turismo quieren, en algunos casos, manejar el parque a su interés o el sector turismo, y no vayamos muy lejos, veamos lo que está pasando hoy en Manuel Antonio, donde contrario a los criterios técnicos, se está abriendo la capacidad de carga del parque simplemente por la presión del turismo, porque en el parque solo pueden haber 600 personas en ese momento y hay 2.500 camas en todo el pueblo, y todo ese pueblo, y eso no obedece definitivamente a una planificación, presiona al parque y hacen lo que hacen. Entonces, esos 3 elementos, la conectividad, la descentralización y mayor eficiencia. Si yo vivo en Golfito y quiero cortar un árbol, quiero un permiso para sacar agua de esa quebrada, quiero cualquier permiso de minaje que se dé ahí en Golfito y no en San José. Esa descentralización. Y
yo diría que tal vez un cuarto elemento, Miguel, jugaba un papel y nos dimos cuenta que aun cuando la deforestación era masiva en 60s y 70s y empieza a disminuir en los 80s por una combinación de que nos quedamos sin bosques, la frontera agrícola ya se terminó, hay áreas protegidas y un poquito de buena conservación. Lo importante es que empezamos a ver la necesidad de que toda la estructura de conservación del país apuntara a bajar la deforestación. Y es muy interesante lo que hemos logrado porque podemos decir que SINAC y parques y fue un error y todo lo demás, pero yo le puedo decir una cosa. Hoy yo no tengo la menor duda que hay 10 veces más dantas y jaguares en Costa Rica que en los años 80. Y eso obedece en gran medida a esas decisiones muy dolorosas que tal vez no están fundamentadas en una experiencia importante, pero que fuimos aprendiendo sobre la marcha y haciendo cambios. Hoy tenemos el 55% del país con cierta cobertura forestal importante, una regeneración masiva que ha pasado, que eso obedece a la conservación, al PCA, FONAFIFO, a SINAC o a parques, es indiferente, lo hemos logrado, y que la restauración que hemos hecho en este país, o sea, estamos en 55% bosques, vamos a llegar a 60% en el 2030 y vamos a llegar a tener 60% de bosques en este país sin competir donde producimos los alimentos y la agricultura, sin competir donde producimos la energía, que son las dos principales causas de pérdida de biodiversidad en el planeta Tierra, y sin competir donde vivimos. Eso me parece que es un ejemplo muy interesante de cómo los costarricenses en ese proceso, que cuando empieza con Mario Bosa y Álvaro Ugalde, o empieza con Rafael Lucas y Valerio, o empieza cuando, no sé, muy interesante plantearse cuándo empieza. Luco Ilge, un escritor y entomólogo de la Universidad Nacional, se ha dedicado mucho a estudiar y a documentar todo esto, y yo te recomiendo pues tener una entrevista con Luco Ilge, y creo yo que hoy tenemos cosas que son increíbles. Yo nunca pensé en ver dantas en Playa Naranjo, o en Nancite, en Santa Rosa, o en Tortuguero. Yo ya los he visto. Yo nunca pensé ver dantas en Tenorio, ver dantas en Tapantí o en Cerro de la Muerte, y hoy todos los días toda la gente ve estos animales. Creo que hemos hecho cosas muy importantes. Tenemos retos que me gustaría comentar, pero esto es una manera muy extensa, Miguel, de cómo yo veo ese proceso de desarrollo institucional. O sea, el niño nace con Parques y Álvaro Ugalde y Mario Bosa y todos esos visionarios pioneros, y empieza a madurar y crecer, y se casa una vez, se casa dos veces, y la vida sigue. Y creo yo que eso es el reflejo de lo que hemos visto en esta institucionalidad para la conservación. Carlos, has mencionado varias fortalezas y debilidades del SINAC inclusive, pero a su criterio, ¿cuál es la principal fortaleza de haber creado SINAC y cuál es la principal debilidad de ese sistema? Hay varias fortalezas que me parecen importantes resaltar. Uno es el manejo más integrado de los recursos naturales a nivel de paisaje. Ya no tenemos 3 direcciones con diferentes responsabilidades a nivel del paisaje. El SINAC es responsable dentro o fuera del área protegida. Eso es muy positivo. El problema es que se ha concentrado más por una demanda de servicios fuera de las áreas protegidas que dentro. Cuando yo entré como ministro en el 2018, lo que yo primero que hago es darle vuelta al presupuesto y concentrarnos en el área protegida, porque para mí la gestión del paisaje tiene que empezar en el Parque Nacional y de ahí hacia afuera. Y fue una gran lucha, porque el sistema estaba basado en jefaturas subregionales y presupuestos subregionales, y eso iba en contra del administrador del Parque Nacional. Y ahí confieso yo un problema de la génesis del SINAC, y es que aun cuando yo venía yo era mucho más cercano al Parque Nacional que la forestal, y era equidistante con vida silvestre. Cuando empezamos a hacer el SINAC y ya no teníamos 3 direcciones sino una, y teníamos que establecer los cuadros de los funcionarios y funcionarias, jefaturas, y definir las oficinas regionales y definir todo eso, nos teníamos que sustentar en la ley del servicio civil
Y a contrario de lo que yo quería, porque yo era el único que quería eso, los otros no necesariamente, porque eran más cercanos a la dirección forestal, los otros que estaban en la toma de decisión con la transformación del SINAC a nivel del despacho, del ministro, hasta abajo, fuimos forzados a poner como jefes aquellos que tenían el mayor rango académico. Y la mayoría, había muchos profesionales en ciencias forestales en la EGF y había muy pocos biólogos formados y incorporados en el servicio de parques. Entonces, contra lo que yo pensaba que era lo mejor, pusimos a gente que venía de la forestal como jefe de toda esa región y ahí estaban los parques nacionales. Entonces arrancamos con jefes que veían más fuera del parque nacional que dentro del parque nacional, aun cuando teníamos mucho progreso hecho con parques nacionales en la gestión del parque nacional y la reserva biológica. A eso se debe, Carlos, que la posición estratégica y prioritaria de las áreas protegidas no esté, que sea rebumbante dentro del SINAC. Sí, yo creo que por un lado tenemos ese problema, pero tenemos suerte. ¿Cuál es el problema? Que pues hemos invertido, yo no sé, ahora yo ya no sé si llamarlo problema, hemos invertido definitivamente más fuera de los parques nacionales que dentro de los parques nacionales, pero ahí era donde teníamos que hacer el esfuerzo de restauración, y ese esfuerzo de restauración ha funcionado con SINAC, FONAFIFO, también tenemos que poner FONAFIFO en la ecuación, porque FONAFIFO nace en el mismo momento que estamos haciendo SINAC como parte de algo más grande que tenía que ver con conservación de biodiversidad, tenía que ver con manejo de paisajes, y ahí es donde empezamos, porque en esa época ya los incentivos forestales que manejaba la DGF tenía el CAF, el CAFMA y un tercer incentivo que era para la conservación, que era pequeñito. El CAF era el certificado de bono forestal, el CAFMA era el certificado para el manejo forestal, que eran incentivos fiscales. Ya el Ministerio de Hacienda nos había dicho, se acabó. No más plata para esa cosa, porque no vemos el beneficio de invertir en bosques y en plantaciones, y ahí fue, a la misma vez que estábamos con SINAC, empezamos a pensar, bueno, FONAFIFO ya existía, era un fondo, era un mecanismo donde canalizamos la cooperación forestal internacional. Entonces, el AID de Estados Unidos, FINIDA de Canadá, COSUDE de Suecia, ponían plata, y los suecos ponían plata ahí, y con eso se hacían créditos al sector forestal y se hacían proyectos. Ya teníamos, por decirlo así, el cascarón, y entonces ahí fue donde, con la ley del 96, de la 75-75 forestal de 1996, le dimos un cambio a FONAFIFO, establecimos el PCA, y entonces ya todo ese componente fuera del SINAC, donde teníamos problemas en la gestión de los recursos naturales, con el PCA se empieza a hacer. A la misma vez que nace SINAC, también nace algo muy importante, que fue el programa de corredores biológicos. Acordate que teníamos a nuestro muy estimado Emel Rodríguez Paniagua, que venía a la dirección forestal. Yo le pido a él, encárguese del proyecto GEF de corredores biológicos, porque era la conectividad del corredor mesoamericano. Y ya Emel y la dirección forestal pues tenían una experiencia muy interesante con varios proyectos de cooperación internacional que tenían que ver con sistemas agroforestales y el organizar las comunidades. Él es de Ojancha, y ahí en Ojancha pues el desarrollo forestal campesino era muy importante. Yo no quisiera que me malinterpreten con la gestión de la dirección forestal, yo haber dicho que la gestión de las áreas protegidas era muy mala, porque la verdad los hechos no lo comprobaron, pero hacía cosas muy interesantes la DGF, y esa organización comunitaria campesina en lo forestal era importante, aun cuando pues después aprendimos muchas cosas. Entonces el FONAFIFO, el SINAC empiezan a jugar un rol. Los jefes debajo del director del área de conservación, otra cosa es que casi todos los directores de las áreas de conservación, por esa cuestión del servicio civil, eran los jefes, y después los jefes subregionales eran también de la EGF. Entonces de ahí pusimos a dos grupos de profesionales o dos grupos de funcionarios de dos instituciones que definitivamente no comulgaban en la misma visión, y de ahí que buscábamos esa integración. Y por supuesto que íbamos a pasar 10 años con mucho conflicto, porque defendíamos visiones, defendíamos ideas, defendíamos instituciones. Esos primeros 10 años fueron difíciles.
El SINAC, entonces, eso lo ha hecho muy bien el SINAC. La otra cosa que el SINAC ha hecho muy bien, dos cosas adicionales. Uno es que yo dejé el MINAE como ministro del 2006 y volví como ministro del 2018. Y sí, siempre estuve muy de cerca del SINAC, pero no estaba tan empapado de varias cosas. Cuando entro en el 2018, antes de la pandemia, el SINAC está generando 24 millones de dólares de presupuesto todos los años, por el ingreso de turistas al parque y por otros servicios. Avanzó muchísimo el SINAC en aumentar la recaudación, y si sumamos a esos 24 millones de dólares el presupuesto que el gobierno le da al SINAC, estamos hablando de casi 60 millones de dólares. El SINAC, con un presupuesto de 60 millones de dólares, comparémoslo con México y Colombia, dos países grandes, es mucho más lo que el 2018 SINAC estaba invirtiendo en conservación que México y Colombia. Y eso me parece tremendamente interesante. Y vi mucha inversión de algún tipo. Lo otro muy interesante es el tema de las mujeres y los jóvenes profesionales en el SINAC. O sea, eso es algo que hay que reconocer. Miguel, cuando vos y yo estábamos en esto, eran solo hombres y algunas mujeres muy bravas, muy visionarias, muy competentes, pero eran la excepción. Hoy yo veo a muchas mujeres en SINAC, a todos los niveles, de directoras del SINAC. Eso para mí es muy positivo. Se lo podemos endosar al SINAC o a la maduración que esta sociedad tiene, lo que sea, pero eso es algo que a mí me parece que debemos resolver. Problemas entonces tienen que ver, bueno, hay una etapa, yo digo que el SINAC ya requiere y el MINAE alguna transformación, porque yo ya veo en esa analogía que yo hacía de las instituciones como la vida de una persona, yo ya veo al SINAC como nosotros así en la tercera edad, para serle franco. ¿Por qué, Miguel? Porque las ideas buenas que funcionaron bastantes años de descentralización y desconcentración se perdieron. El SINAC ya maduró y está en una etapa de la tercera edad, perdió todos los componentes de la descentralización. En el año 2006, el refugio nacional de vida silvestre OSA, pura propiedad privada, donde está conservación OSA y propietarios privados, pidió una renovación de su permiso y el director del área de conservación en el 2006 duró 3 meses en levantar el expediente, en analizar el requerimiento y en aprobar. 3 meses. En el 2015 venció ese permiso, fue a Golfito, pidió la renovación del refugio y le dijeron, ya la decisión no se toma en Golfito, es el CONAC en San José. Y han pasado 15 años y no se ha renovado ese permiso. En su experiencia como ministro, Carlos, en varias ocasiones como ministro, a su criterio, ¿qué le hace falta al SINAC para decir que es una institución ya madura, consolidada? Bueno, yo creo que el tema de la maduración y la consolidación ya pasó para el SINAC. Yo creo que tiene que venir otra transformación. Una transformación que obedezca mucho más a criterios de eficiencia en la gestión del manejo de la biodiversidad, que tenga que ver, que esté sustentada en una capacidad de monitoreo de la biodiversidad, que abarque los temas de vacíos de conservación, que se descentralice una vez más la operación y que quiten esos consejos locales y nacionales y que dejen a la gente que tiene la formación profesional en la gestión de recursos naturales que los manejen. Porque yo voy a OSA y ahí tenemos a todos los que están haciendo plata de Corcovado definiendo cómo se maneja Corcovado. Y eso no puede ser. Hacia ahí va mi siguiente pregunta. No puede ser. Si ya está consolidado, si ya está maduro, y creo, no sé si compartir lo que voy a decir, pero yo creo que la orientación actual de SINAC es prioritariamente hacia el turismo, hacia ver cómo genera recursos. ¿Hasta dónde debe llegar esto? Ok, entonces son buenas preguntas. Yo creo, una vez más, que ya el SINAC dio lo que tenía que dar y nos dio muchas cosas muy importantes. Nos dio el hecho de que Costa Rica consolidó el proceso de detener deforestación, ayudó a restaurar 1 millón de hectáreas,
ayudó a tener un programa de pago de servicios ambientales y corredores, a hacer conservación privada, un montón de cosas súper valiosas. Hoy, el resultado del SINAC más las direcciones en Mirenem y echando para atrás las direcciones en MAC, todo ese proceso nos ha dado que tenemos el doble de bosque y tenemos más jaguares y más dantas. Yo hablo de jaguares y dantas como un indicativo de que posiblemente todos los otros vertebrados, y hablo vertebrados porque en invertebrados, los vertebrados vamos recuperando, los invertebrados vamos disminuyendo, todos los insectos, eso por la carga de químicos y pesticidas que usamos en Costa Rica, y la evidencia está ahí. Entonces yo creo que se necesita otro proceso. Ahora, cada gobierno viene y va y tiene sus sesgos, algunos gobiernos ven más en el turismo. Yo siento que, Miguel, requerimos una inversión grande, muy estratégica en infraestructura para funcionarios, para visitantes y para investigadores. Y quiero resaltar el tema de investigadores porque antes las áreas protegidas tenían bastante investigadores y el turismo desplazó a los investigadores a pura presión y a pura falta de capacidad de planificar del área. Y el mejor ejemplo es Sirena en Corcovado, donde había mucha investigación, ahora hay mucho turismo y mucha gente viviendo de ese ingreso de turismo, que es muy bueno, pero ya el investigador no tiene dónde hacer su investigación. Entonces, hoy, si sumamos el área física de los centros de visitantes y los senderos accesibles al visitante en las áreas protegidas, estamos hablando que eso es el 1% del área total de las áreas protegidas. Entonces, hagamos una inversión y vayamos del 1% al 2%. No hay un solo plan de manejo en ninguna área protegida que diga que eso no se puede hacer. Entonces, hagamos un centro visitante en Santa Rosa. En Santa Rosa no tenemos un centro de visitantes. Y hay un par de senderos, se pueden hacer más senderos. Podemos pasar, mi punto es, podemos pasar de hacer accesible del 1% del área de las áreas protegidas a los visitantes a un 2% sin detrimento de la gestión de biodiversidad. Y una vez más, las áreas silvestres protegidas están como prioridad número 1, que es la conservación y el manejo sostenible de la diversidad biológica, y después vienen otras dos prioridades que son importantes: investigación, y la otra tiene que ver con recreación, y el turismo es la recreación con fines comerciales. Entonces, en ese contexto se puede hacer eso. Y antes de que entrara la pandemia, cuando estábamos en MINAE, estábamos pensando en una misión de bonos verdes con el Banco Nacional, con el Ministerio de Hacienda. Vino la pandemia y nos dio un golpe muy duro y bueno, ese proyecto quedó ahí, pero siento que ese proyecto se está restableciendo. Entonces yo creo que tenemos que hacer transformaciones y transformaciones legales. Vos y yo trabajamos en un proyecto de ley hace 2 años que está ahí, que busca fortalecer más esa gestión del área núcleo dentro del área de conservación, que es el Parque Nacional, darle mayor capacidad y fortalecimiento a la gestión del guardaparque, desde darle el rango de autoridad de policía y equiparar al guardaparque en sus beneficios y condiciones a cualquier otro policía especializado en Costa Rica, desde eso hasta el poder crear mecanismos, como lo hicimos en la ley de biodiversidad del 98 y después una ley de manejo fiscal del 2002 no lo borró, la posibilidad de poder, si vamos a aumentar ingreso, que ese ingreso se invierta en lo que es la prioridad del área protegida. Porque hoy, aun cuando el Ministerio de Hacienda nos da toda la plata que entra por tarifas, nos dice para esto sí, para esto no. Y siempre nos dice no a la contratación de nuevos funcionarios. Entonces, ni nos presta, ni pican, ni nos presta el hacha, porque no nos da plazas con recargo del presupuesto, pero tampoco nos deja utilizar los rendimientos de una buena gestión del área protegida, en este caso por turismo, para contratar nuevo personal. Entonces, eso requiere un cambio de ley. Esos cambios que hablábamos en algún momento, esos cambios de ley y otra transformación del SINAC, me parecen que es a lo que deberíamos ir. Así que para mí el SINAC ya cumplió una etapa como otras instituciones en el pasado y ahora tenemos que ver más allá. Entonces no es un tema para mí en lo personal de discutir si está maduro o consolidado. Para mí SINAC ya cumplió su objetivo, hay que pensar en qué viene después. En ese nuevo proyecto, Carlos, yo por lo menos visualizo a una nueva ola de avance hacia las áreas protegidas. Y me explico.
Antes, un grupo importante del personal estaba dentro de las áreas protegidas trabajando en estos programas tan importantes: protección, investigación, educación ambiental, que está completamente abandonada. Y yo creo que el éxito en ese tiempo demostró que era una forma muy eficiente precisamente para relacionarse con las comunidades y precisamente visualizar el área protegida. En esa nueva etapa de SINAC, o esa nueva institución que habría que crear, eso sería válido todavía. Sí, claro. Yo comparto con vos, Miguel, que aun cuando hace 20 o 30 años estamos muy concentrados en el Parque Nacional y Reserva Biológica, y después dimos un paso en conectar el Parque Nacional con la Reserva Forestal y traer a todos los campesinos y dueños en ese corredor a través todo ese proceso. Creo que definitivamente volvemos en razón del desarrollo tecnológico y la ciencia a poner otra vez mucha atención al área protegida. Y te lo cuento ya ahora con una visión del GEF. El GEF ha financiado prácticamente el 70% de las áreas silvestres protegidas en todo el planeta, el GEF. El GEF ha invertido recursos para crear parques nacionales que hoy, si los juntamos todos, son más grandes que el mismo Brasil. El GEF tiene las huellas dactilares en casi todos los países del mundo con todos sus sistemas de áreas protegidas. Y yo desde el GEF en este momento estamos volviendo a poner un énfasis muy importante como una prioridad los temas de gestión del manejo del área silvestre protegida, el trabajar con el guardaparque, el trabajar con la implementación del plan de manejo, el trabajar con los mecanismos financieros que nos permitan tener una sostenibilidad financiera, porque muchos países están como Costa Rica hace 20 años, y a esos países les va a ir bien si hacen las cosas que Costa Rica ha hecho, y entonces aprovechemos las experiencias de Costa Rica. Entonces, sí vamos a hacer, vamos a enfocar, veo una tendencia hacia esto, hacia concentrarnos en biodiversidad, por muchas razones. Algunas las he comentado, otras no. Un tema muy importante es que lo que pasa en Costa Rica, desgraciadamente no está pasando en otros países. En otros países hay menos dantas y menos jaguares, y la cosa va así, súper acelerada. Ya tenemos varios reportes de la misma Convención de Diversidad Biológica que nos indican que vamos en un proceso de pérdida neta de biodiversidad, y el nuevo acuerdo en la Convención de Diversidad Biológica que pasó en diciembre, hace 3 meses, establece el objetivo de que esa línea de pérdida de biodiversidad a nivel planeta empiece a dar vuelta. Esto es como parar la deforestación y aumentar la restauración, empiece a dar vuelta. Entonces, para hacer eso, para medir eso a nivel de país, o sea, cómo medir la pérdida, tenés que invertir mucho en monitoreo. Claro. Y tenés que invertir mucho en crear las capacidades humanas para poder hacer el monitoreo. Desde tener un biólogo súper bien preparado a tener un sistema que trabaja con los campesinos y con los vecinos de los bosques para hacer el monitoreo. Que ya el SINAC lo hace. El SINAC hace cosas muy interesantes, pero ya una cuestión grande y sistemática, donde usted en el presupuesto del SINAC va a ver una inversión sustantiva en monitoreo. En esa dirección nos vamos a estar moviendo. Y es relevante. Todos los países han perdido el 60% de la biomasa silvestre en los últimos 40 años. Lo vuelvo a repetir. En el planeta Tierra hemos perdido el 60% de la biomasa silvestre en los últimos 40 años. Eso significa que hemos perdido los elefantes, que hemos pasado de 1000 elefantes a 400, que hemos pasado de 1000 bosques a 400, hemos perdido de todo en esta vida. Hoy, si cogemos a todos los mamíferos del planeta Tierra, todos los mamíferos, desde elefantes y jaguares, humanos y vacas y caballos, los seres humanos y los animales domésticos, perros, gatos, vacas y caballos, son el 94% de la biomasa de mamíferos del planeta. Solo el 6% son esos animales salvajes. Esto ha pasado en los últimos 40 años, cuando Mario Bosa, hace 40 años, Mario Bosa
hace más, 50 años, acabamos de cumplir 50 años del servicio de Parque Nacional, los primeros parques. Bueno, en ese periodo de que Mario Bosa y Álvaro empezaron a hacer, hemos perdido el 60% de los ecosistemas y de los animales del planeta. Entonces, en razón de eso, todos los países, en el marco de la Convención de Diversidad Biológica, muy similar a lo que pasó en la Convención de Cambio Climático con el Acuerdo de París, hemos llegado al Acuerdo de Montreal de hace 3 meses de implementar 23 metas que vayan a lograr eso. En teoría las metas son correctas en esa aspiración, pero implementar, movilizar recursos va a ser muy difícil. Muchos países hoy están cambiando áreas protegidas, desapareciendo parques nacionales por necesidades de petróleo y gas. Así que lo que tenemos esta pequeña Costa Rica con todos los problemas es algo admirable, definitivamente admirable. ¿Qué recomendaciones concretas le daría usted a los actuales manejadores del SINAC y del Ministerio? Bueno, qué buena pregunta. Para mí, tema 1, ponerle atención a la subejecución. La subejecución presupuestaria es el enemigo número 1 de cualquier institución. Cuando yo entré en el 2018, la subejecución era de alrededor del 60%, y empezamos a hacer una serie de cambios, y si eso no se resuelve, tenemos un problema, y eso tiene que ver no con un guardaparque, sino con alguien en oficinas centrales o alguien en la oficina regional que no hace las cosas como deberían hacer, y los que planifican presupuestariamente tienen un problema serio. Claro, yo entiendo muchas cosas. Usted presupuesta para hacer un centro de visitantes en la Sabana de los Leones y usted lo asigna, y después vienen las apelaciones y usted no ejecuta. Eso lo entiendo. Claro. Pero al final, Miguel, estamos gastando la plata en gasolina y llantas de vehículos. Es muy importante la inversión en el equipamiento del funcionario de campo. El automóvil, la lancha, el combustible, el motor, el uniforme y el entrenamiento. Eso me parece que es muy importante, y a veces lo hacemos bien y hay años que vienen mal, y son cosas que a mí me parecen que son herencias del Servicio de Parques Nacionales, que tenemos que rescatarlas y posicionarlas no como algo del pasado romántico, no, sino algo muy práctico, que el SINAC tiene que abrazar muy fuertemente, como es el tema de entender que el paisaje se maneja desde el Parque Nacional hacia afuera, y no como lo hicimos por muchos años, más de una década, donde solo nos interesaba lo subregional y no las áreas protegidas. Tercero, yo diría que el SINAC o el sistema tiene un gran potencial de ser financieramente sostenible si se tiene un plan y se hacen las inversiones. Y las inversiones tienen que ir asociadas a una inversión en infraestructura para el guardaparque, para el funcionario, para el visitante y para el investigador. Para ir terminando esta conversación, Carlos, yo sé que usted tiene todavía mucha información ahí que compartir con nosotros, pero nos gustaría, para cierre el programa, que nos contara alguna anécdota vivida. Usted es uno de los ministros, a mi criterio, que más ha estado en el campo, junto con los guardaparques. Me imagino que tiene alguna anécdota por ahí. Bueno, hay muchas anécdotas que yo guardo con muchísimo cariño a lo largo de las épocas. Pero hay una que sí me río yo hoy, me río tremendamente, y pocas veces la he contado. Una vez, eso debe haber sido en el año 98, Sigifredo Marín era el director de ACG, era el primer director del área de conservación, y los investigadores, Roger Blanco, María Marta Chavarría, el hermano de María Marta y muchos más, bajo la visión de Daniel Jansen, estábamos con la gran tarea de restaurar todas esas fincas ganaderas que se compraron entre Santa Rosa y los volcanes. Y eran, no sé, 80,000 hectáreas llenas de jaragua. Y todos los años venía el incendio y se quemaba todo eso, y todas los arbolitos porque teníamos la estación experimental de Horizontes haciendo restauros, y todo se quemaba. Entonces de ahí teníamos que ver cómo deshacernos del jaragua. Y Daniel Jansen llegó con una idea muy interesante, que era de allá al otro lado de los volcanes, allá en Santa Cecilia de Upala, allá hay unas fincas de naranja y una
planta procesadora de naranja y tiene un problema de desechos porque todas las estopas y todas las cáscaras de la naranja ya terminan en el río y que yo no sé qué, y había un problema con minar. Y Daniel dijo, pues putis, ¿por qué no traemos toda esa basura, todo ese desecho y lo echamos aquí? Hacemos un experimento, si la basura orgánica mata el jaragua y posiblemente sea un buen fertilizante, y hagamos eso. Y yo era el viceministro en esa época, bueno, era viceministro y ministro a la vez porque doña Elizabeth Odio no estaba. Y entonces, lo que no sabíamos es que esa empresa que llegó al acuerdo con ACG de hacer ese experimento, tenía un pleito con otra empresa naranjera de San Carlos. Esta se llamaba Guanaranja y la otra se llamaba Ticofrut. Y yo digo los nombres y apellidos porque a mí ya a esta edad me pela, la verdad. Entonces era un pleito entre Guanaranja con Ticofrut, eran competidores comerciales, y Ticofrut, la grande de San Carlos, se dio cuenta que Guanaranja estaba resolviendo el problema del desecho más fácil que ellos, y Minae le tenía a Ticofrut en San Carlos un juicio que le tenía parada la planta. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que aquellos, sus competidores, encontraron una manera barata, contrataron a nuestro muy querido y respetado Alexander Bonilla para que hiciera un estudio del impacto ambiental de botar todas esas cáscaras en el Parque Nacional. Y esto se convirtió en un problema muy serio. Al final, la ministra despide a Sigifredo porque había definitivamente una persecución política de Sigifredo, contra Sigifredo, y este tema es una excusa que usa la ministra para despedir a Sigifredo. Yo ya había dicho, con esta señora no se puede trabajar más. Entonces, Ticofrut, con criterios de Alexander Bonilla, presenta juicios contra el MINAE y personalmente contra funcionarios, y nos vamos a un juicio. Y entonces un día el juez dice, vamos a hacer una inspección de campo y vamos al sitio. Esa es mi anécdota. Estos eran los antecedentes. Esta era la anécdota. Y yo le ponía alma y vida, corazón a trabajar con los funcionarios y defenderlos, y yo creía en el proyecto. Es más, ya Daniel Dansen había dado algunos indicadores positivos del proyecto. Estamos ahí con el juez. Eran hectáreas de cáscaras de banana, de naranja. Y Alexander Bonilla nos había difamado en todos los escritos y en todos los juicios y toda la cuestión. Corruptos, funcionarios corruptos y eso. Y no saben de técnica y ciencia. Yo soy el que sé de todo. Y la cosa es que después de un año de recibir palo con toda esa cosa, por primera vez veo a Alexander Bonilla en persona, en medio de ese cascarero, y se me sube el Rodríguez. Y empezamos a hablarnos uno del otro, aquí como a 10 metros de distancia, en medio de ese cascareo, hasta que yo ya no aguanté y le dije, venga, pedazo de tu madre, véngase para acá para que vea lo que es maricón. Y Sigifredo me agarraba, Carlos Manuel, no hagas eso. Y Alexander no sabía ni qué actuar, y el juez, el fiscal, los abogados, y yo, venga, pedazo de puta, porque en medio de ese cascareo recuerdo con mucha risa ese chasco que nos pasó. Después se ganó el juicio. Y no solo, apañaron, ¿sí? No, pues le dio miedo, tenía que pasar. Miedo. Sí, le dio miedo, por supuesto, le dio miedo. Porque yo sí estaba, encendidísimo, porque ya era un año recibir blasfemias y difamaciones y calumnias. Claro. Por lo que habíamos hecho. Muy interesante, hace unos 5 años Daniel Jansen presentó los resultados finales de ese proyecto, aun cuando la Sala Cuarta nos paró el proyecto, porque ellos, se fueron con todo, estos de Ticofrut, con todo, contra el área de conservación y el socio la empresa de naranjas. Daniel Jansen publicó en una revista científica el éxito que fue el haber hecho eso, porque entendimos cómo parar el jaragua y fertilizamos la restauración. Y entonces es muy simpático porque Daniel pone unas fotos de los jaraguales, después una foto de todo eso lleno de estopa de naranja, y una foto reciente ya de árboles de 4 o 5 metros donde viene el bosque, y ya nos olvidaremos de que eso fueran potreros de jaragua. Bueno, Carlos, ha sido bastante buena su anécdota, no la había escuchado.
agradecerte por esta entrevista, Carlos, en nombre del Rincón de los Guardaparques. Y ahí estamos a la orden en lo que podamos seguir detallando de la historia de conservación Sí. en este país. Muchas gracias, Miguel. De nuevo, el reconocimiento a todos ustedes, a los guardaparques, por esa gran contribución que hicieron para la conservación. Yo nunca fui guardaparque, pero siempre me identifiqué muchísimo con ellos. Un guardaparque frustrado, decía yo que era. Pero en ese contexto de la historia de la conservación, los guardaparques son fundamentales. Y ya los guardaparques están desapareciendo, ya muy pocos están trabajando, la gran mayoría están pensionados y otros ya no están con nosotros. Y hay que contar la historia. Hay que contar esa historia que me parece una historia interesante y hay que invertir en esos nuevos guardaparques, o sea, muy diferentes a aquellos, pero hay guardaparques y tenemos que trabajar con ellos, particularmente pues aquellos que se encargan de la protección, el control y la protección, porque eso es un tema súper serio que tenemos hoy en el país. Huele a madre la tarde, todo el cielo